Vamos a continuar con la enseñanza que empezamos ya varias semanas atrás. Y con la ayuda de Dios, y digo con la ayuda de Dios, hoy día será la última parte de esta serie. Bueno, con la ayuda de Dios. Si acaso nos emocionamos y no terminamos, lo dejamos para la otra semana. Pero confío, creo, de momento, hoy terminamos. Ha sido una jornada larga, ha sido un tiempo maravilloso donde nos hemos reencontrado con muchas palabras, muchas definiciones que ya manejábamos, pero que nos habíamos estado olvidando. Recuerden, el mensaje no es otra cosa más que la continuación del obrar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ese es el mensaje. El mensaje es el discurso que ha sido emitido de parte de Dios desde la eternidad y ha trascendido en el tiempo desde el principio hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje. No ha cambiado. Sigue siendo exactamente el mismo. El mismo hermano Branham dijo que su mensaje no era diferente al mensaje de Pablo, ya que él se había encargado de predicarlo palabra por palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, recapitulando todo eso y exponiendo una vez más delante del pueblo qué cosa es aquello de lo que nunca debemos de olvidar y debemos de mantener siempre presente en el corazón nuestro y en el de nuestros hijos y de las generaciones que vengan hasta que nos encontremos con el Señor en el aire. Lo que sí debemos de hacer es estar preparados. No importa cuándo sea, pero estar preparados como si estuviésemos a pocos segundos de encontrarnos con el Señor. ¿Ve? Eso es así. Debemos de estar preparados. Eso de que alístense porque Cristo ya viene, alístense porque Cristo ya viene, eso se dice tanto que la gente ya no lo cree. ¿Ve? Inconscientemente nos hemos vuelto resistentes a ese mensaje, por así decirlo. Ya no lo recibimos como algo novedoso. Pero si alguien nos dice que eso puede suceder en cualquier momento y usted debe de estar preparado, eso más bien nos llama a la acción. No es mañana, no es pasado mañana. Yo debo de estar preparado ya justo ahora. ¿Ve? Es un llamado a la acción. Así que Dios nos ayude, Dios nos ayude. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de el Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Hoy día seguimos con nuestra serie titulada La palabra hablada viene solo, la vida viene solo por la palabra hablada. ¿Sí? Gloria al Señor. Dios le bendiga a los que están llegando. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y antes de leer la Biblia, solamente decirles a todos aquellos que están escuchando la grabación, no se vayan, que viene algo tremendo a continuación. No se vayan sin suscribirse a nuestro canal y recuerden ponerle su like al video. Gloria al Señor. Y lo mismo hagan ustedes cuando ven la grabación, ¿sí? Eso ayuda a que los algoritmos de estas redes le dejen saber a más personas, mira, ahí hay uno que cree como tú. ¿Ve? Ahí hay uno que está predicando la verdad. Vaya y pégale una ojeada a lo que están diciendo y capaz es lo que buscas. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hebreos 13:8
La palabra del Señor dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La versión amplificada dice: Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo. Capten eso. El ungido siempre es el mismo. Ayer, hoy, sí, y por los siglos a través de las edades. No cambia. Es imposible que Él pueda cambiar. Dios no puede cambiar. Si usted reclama tener el Espíritu de Dios, debo de ver los mismos resultados que hizo el Espíritu de Dios en Jesús. ¿Ve? No estoy diciendo que te vas a ir a crucificar en un madero, pero estamos diciendo que la misma vida, como dijo Pablo, que si el Espíritu que estaba en Jesús está ahora en nosotros, está obligado a hacer exactamente lo mismo. Pero para que el Espíritu de Dios esté ahora en ti, es obvio y evidente que tenías que santificar ese tabernáculo, porque Dios no habita en lugares inmundos. ¿Ve? Ese tabernáculo tiene que ser santificado. Ténganlo presente. Bueno, vamos ahora. Amado Dios, una vez más, tu palabra ha sido expuesta delante de nosotros. Permítenos el que hoy se nos revele, no solamente al intelecto, Señor, sino en nuestros corazones. Que podamos atesorarte, que podamos atesorar tus mandamientos, que podamos dejar que tu vida sea vivida a través de nosotros. Y solo hay una manera, Señor, que nosotros nos hagamos a un lado, que nuestro antiguo ser perezca y seas tú quien aparezca, Señor, en la escena y obres como tú sabes obrar. Ayúdanos, Padre Santo, te pedimos de corazón tu guianza mientras estamos predicando. Ayúdanos, que en verdad se forme una atmósfera donde señales, prodigios y maravillas fluyan y las personas sean transformadas a ti, Padre. Si alguien está enfermo, sea liberto completamente y toda necesidad sea suplida. Señor, el hombre a veces no puede. Para el hombre hay muchos imposibles, pero Dios, tú puedes todo y para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, incrementa nuestra fe ante todo para creer tu palabra, para creer en tus promesas, para creer en todo lo que tú has dejado ahí para nosotros. De corazón te pedimos de tu ayuda en esta hora y como siempre oramos a ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento. Gloria al Señor. Como siempre, la primera parte de nuestros servicios tiene como objeto recordarnos que la Biblia es el centro de todo, por así decirlo, nuestro universo. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que experimentemos debe de estar siempre dirigido, debe de estar siempre basado en la Santa Biblia. Lo que está escrito, lo que está descrito en cada uno de esos capítulos y versículos de nuestras Biblias. Recuerda que tu experiencia en la escuela, en el trabajo, en tu casa, tus sentimientos deben de estar siempre acorde a lo que Dios ya hizo en su Biblia con algún personaje a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el tema de la vestimenta,
¿Dónde hemos de buscar? En la Biblia. ¿Ve? Recuerden, la Biblia es nuestra autoridad final. Si algo se desordena, si algo se sale del lugar, ¿a dónde hemos de ir a buscar el orden? En la Biblia. La Biblia es la autoridad final. Si alguien está comenzando a decir cosas que aparentemente no son de Dios, ¿a dónde hemos de ir a buscar si eso es correcto o no? En la Biblia. Algunos van a decir, bueno, vea la historia, acude a los padres de la iglesia, acude al magisterio. No, señores, vamos a la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque si hemos de ir a los padres de la iglesia, díganme a cuál. Había de todo tipo y para todos los gustos. Si es de ir al magisterio, dígame a cuál. Si cada uno de estos enseña una cosa diferente que el otro y a veces se apuntan el uno hacia el otro, ¿a dónde hemos de ir? Todo en cuanto a autoridad final siempre nos va a llevar a la Biblia. Y gracias a Dios y gracias a los críticos, hoy podemos decir que al menos académicamente hablando, y gracias a la arqueología, tenemos suficientes razones, y esto es mayoritario, para decir que en la Biblia tenemos al menos la historia, registro, costumbre, experiencia, tradición de al menos 4 generaciones de cristianos, o déjeme decirlo mejor, de creyentes. Porque hoy día cristiano ya no es algo que le pertenezca a los que siguen a Cristo, sino que hoy día cristiano se ha convertido en una marca prácticamente registrada de las iglesias que todavía están sujetas o que son del imperio, digo yo, Roma. Porque según ellos, para ser cristiano hay que aceptar concilios, para ser cristiano hay que aceptar ciertos credos, y uno de los principales que tienes que aceptar es el famoso credo de la Santísima Trinidad. Y para colmo, nosotros no creemos que eso sea algo divino, sino que es una creación. Recuerden, todo lo que el hombre hace tiende al error. Todo lo que el hombre hace siempre tiende a fallar. Es por eso que muchos todavía tienen trabajo. Siempre hay que resolver cosas, siempre hay que arreglar cosas, siempre hay que ajustar cosas. Siempre hay que darle mantenimiento a las cosas. Todo lo que hace el hombre no es perfecto. Y es por eso que hay trabajo. Es por eso que hay oportunidades laborales en todas las áreas académicas, en todas las áreas técnicas, en todas las áreas que nos rodean. Siempre todo lo que hace el hombre necesita ajuste, necesita mantenimiento. Si no, mira, hasta el área del conocimiento. Antes se pensaba que los conocimientos eran eternos, que no caducaban. Hoy día es lo contrario. Los conocimientos caducan. Hace poco era cada 5 años, hoy día dicen que son cada 3. Dios nos ayude. El darwinismo pensó que iba a ser algo eterno, pero hoy día ya existe incluso hasta el neodarwinismo. Y se especula que existe el neodarwinismo. ¿Se imaginan ustedes? Si la Biblia fuera así, tendríamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Testamento moderno, el Testamento postmoderno y así. Iríamos cambiando una cosa tras otra, añadiendo, quitando, borrando por completo el antiguo libro y haciendo uno nuevo. Y eso no es así. Hasta ahora la Biblia no ha dejado de ser la autoridad final para nuestras vidas, y no solo para las nuestras, sino para la de muchos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, y lo será también para aquellos que vendrán después de nosotros, si acaso no estamos frente a la generación que ha de encontrarse con el Señor en los aires. ¿Ve? Dios nos ayude. Digo, la generación que va a ser transformada para encontrarse con el Señor en los aires. Pablo dijo, ya es, espérense, falta poco.
Estamos 2024 años después de eso y todavía estamos diciendo, falta poco, falta poco. Así que Dios nos ayude. La clave no está, es que mira, no viene el Señor, no nos hemos encontrado con el Señor en el aire, he perdido mi fe. No, ahí no está lo bonito de esto. Lo bonito de esto es que tú debes de estar preparado ya como si eso sucediera ahora en un ratito, ¿ve? Ahora en unos cuantos minutos o unas cuantas horas. ¿Ve? Tienes que estar listo o lista. Viene tu papá, tu mamá y te dice, mira, vamos a salir, alístate. Regreso y salimos. Sale un rato, yo no sé cuándo vuelve. Puede regresar en 20 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía. Pero él me dijo, o mi mamá me dijo, que esté listo, que esté lista. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar listo o estar lista. Así te quedes dormido esperando, o te quedes dormido esperando, estás listo y estás lista. ¿Ve? Pero estás preparado. No sabes cuándo será. La clave y lo bonito está en estar preparado. Hay gente que cuando se convoca a la Santa Cena dicen, no estoy preparado, no estoy preparado. Y tú dices, pero Dios santo, se supone que cada domingo deberíamos de estar delante del pueblo preparado para encontrarse con el Señor. ¿Ve? Pero al momento de la cena viene el problema. ¿Y dónde están todos? ¿Ve? A veces uno trae mucho pan y mucho vino y se echa a perder. ¿Ve? Entonces, lo bonito de esto es que usted debe de estar preparado ya mismo. ¿Ve? Debo de estar delante de un pueblo preparado. Entonces, eso es, en cuanto a experiencia, razón y tradición, siempre mi autoridad final. El principio y fin de toda doctrina es lo que está escrito en la Santa Biblia. Ahí están los testimonios de hombres y mujeres a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuyas vidas reflejan al Señor, o de aquellos cuyas vidas reflejan a Satanás. No hay otra cosa diferente. Mientras que allá afuera se pelean, que mira que debemos de regresar a la Santa Madre Iglesia. Yo digo, ¿cuál? Que mira, debemos de ir con los católicos y las imágenes talladas en 3D. No. Otros dicen, regresemos a la Santa Madre Iglesia Ortodoxa, que no tiene imágenes talladas, pero tiene dibujos, tiene iconografía. No. Nada de eso está en la Biblia. Yo no veo yesos, yo no veo pedazos de madera o de metal o de bronce que haya sido algo que Dios haya ordenado que haga la iglesia neotestamentaria. Eso es más bien algo que Él condenó antes y condena todavía hoy. ¿Ve? Así que ni la Santa Madre Iglesia Romana, ni la Santa Madre Iglesia Ortodoxa son el lugar a donde debemos de volver. Pero hermano, ahí tienen los sacramentos. La iglesia siempre ha tenido sacramentos. ¿Dónde? No hay nada en la Biblia que me indique que tengo que hacer misas y que tengo que hacer cosas que Roma le metió a la doctrina de la iglesia. ¿Ve? No, pues es que de ahí salimos todos. No salimos de ahí. Habrá comenzado allá en los primeros cientos de años, pero no es eso el indicativo de que yo deba de regresar ahí. ¿Ve? Si bien es cierto, las primeras chispas de lo que vendría a ser la doctrina romana comenzaron allá por el año 100, 200, ¿ve? Y se solidifica en el año 300, no quiere decir que porque eso estaba ahí, bueno, eso es lo que es, ¿no? Judas estaba con Jesús y Judas estaba en espíritu o en alguien más. El espíritu que gobernaba a Judas estaba en alguien más en los días de Pablo, y Pablo le llama a estos el ministerio de la iniquidad. Tenemos el ministerio quíntuple y al lado tenemos al ministerio de la iniquidad. ¿Ve? Y no por eso vamos a decir que todo era malo. No era malo. Entonces, ¿cuál es la doctrina pura? ¿Qué cosa es lo puro? ¿O qué cosa es el ejemplo a donde siempre debemos de volver para estar en línea con Dios? Bueno, todo lo que está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia. Pero hermano, en la Biblia hay cosas que no estaban antes. ¿Cierto? Tienes razón. Mateo 28, 19 no estaba como está en nuestras Biblias. Porque solamente decía, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hasta ahí. Bautizándolos en el nombre. Hasta ahí. Pero luego vino allá alguien
por el año 300 y le añadió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no estaba. Eso no estaba. Y hay al menos hasta 3 papiros donde se puede corroborar que eso no estaba. Y son papiros antiguos, ¿ve? Del siglo III. O sea, eso se corrompe, eso se agregó luego de que la Iglesia adoptase el famoso credo trinitario. Así que si tú te pones a leer todo el Antiguo Testamento y lo lees con un corazón limpio delante de Dios, darás cuenta que la Trinidad no existe. Porque, oiga, viene Jesús y dice, este es el más grande de todos los mandamientos. Jehová vuestro Dios es trino. No dice eso. Él dice, Jehová vuestro Dios, uno es. Ahí se queda. En el Antiguo Testamento dice, oye Israel, vuestro Dios, uno es. Y ahí se queda. ¿De dónde rayos sacaron eso de que Dios en 3 personas, bendita Trinidad? ¿Ve? Bueno, yo sé de dónde. De Roma, y esto para complacer a su aliado imperial, que era trinitario siempre. Todo en la antigüedad siempre ha sido trinitario. Digo, los dioses paganos han sido trinitarios. ¿Ve? Siempre han sido dioses trinos gobernando todas las deidades, todos aquellos que seguían una deidad. Si no, pregúntale a los vikingos cómo era su Trinidad. Pregúntale a los fenicios cómo era su Trinidad. Pregúntale a los egipcios cómo era su Trinidad. Ahora salen estos modernos estudiosos, cristianos culturales, a decir, bueno, la cristiandad es una copia de la cultura egipcia, porque ellos tienen un Dios trino, ellos tienen la copia exacta de casi toda la Biblia. No, señores, recuerden que desde que el mundo fue dispersado, desde Apocalipsis 11 y la Torre de Babel, de ahí es que se llevaron mucho de lo que ya se creía en común. Y es por eso que todas las culturas del mundo antiguo se parecen. Y la adoración siempre es hacia la creación, o mejor dicho, se refleja en su adoración al sol y a la luna y a la Pachamama, que ahora incluso el Papa Francisco adora dentro de su misma sede romana. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, la Biblia siempre va a ser nuestro absoluto. Siempre. Y hoy, gracias a Dios, gracias a los críticos, 4 generaciones nos respaldan. Y es suficiente muestra. Con 2000 años de antigüedad de la Iglesia, es suficiente esa muestra para saber qué es lo que va y qué es lo que no va. Así que en YouTube, olvídate de escuchar a esos que te hacen regresar a la reforma. No hay reforma, porque no existió la reforma. ¿Se reformó algo? No se reformó nada. La Iglesia Católica sigue siendo católica romana, ¿ve? Sigue siendo sucedida por papas año tras año, cada vez que uno de estos se muere. No se reformó nada. Dios nos ayude. Entonces ya saben, en cuanto a fuente cristiana de autoridad, las Escrituras siempre, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y como dijo Pablo, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Ve? Dios se manifiesta en su ministerio quíntuple y Dios se manifiesta en el pueblo. Dios en todos, al final, en todo. ¿Ve? Dios nos ayude. Viniendo a los días de la Reforma, a los días de la Reforma, nunca hubo reforma, no existió la Reforma. Fruto de ese infructuoso trabajo es que tenemos cientos de denominaciones, porque si hubiera sido una reforma, hubiéramos tenido una reforma. Pero miren cuántas reformas tuvimos. Ahí están todas las reformas. Aquí está Lutero, hasta aquí conoces. ¿Piensas que de aquí sale todo? No. Al mismo tiempo en Inglaterra, en Ginebra, sale Calvino con su propia reforma. Zwinglio en Suiza, en Suecia, sale con su propia reforma en Zurich. Luego viene este otro Simons con su propia reforma, una reforma radical por cierto, los anabaptistas y los famosos menonitas. No sé si se ubican con el término menonita, pero en fin, ahorita les explico. Y luego viene este otro reformador, Enrique VIII, un adúltero, un fornicario, un señor que ya era rey a los 18, era el hombre más rico del mundo, ¿ve? Un bandido. Se casa y se quiere divorciar de la que es su esposa ahora, porque
bueno, no le daba hijos, solo le daba hijas. Y él quería un rey como su sucesor. Y bueno, no tuvo mejor idea que divorciarse de Roma. Miren, esa es la historia, ya que estoy ahí, para que se pudiese casar con otra. Se casa con otra, la otra, él siendo todavía de doctrina romana, pero de profesión protestante, se casa con otra y la otra le da una hija. Y él enojado dice, no puede ser, yo quiero un hijo. Así que la acusa a esta, siendo un supuesto protestante, la acusa de infidelidad, la manda a ahorcar y se casa con otra, y es ahí donde tiene a su hijo. ¿Ve? Qué tremendo protestante, ¿ve? Qué tremendo reformador. No reformaron nada, más bien se siguió deformando más y más, como hasta ahora lo ha seguido haciendo la iglesia romana, más y más. Hoy día, incluso la romana, gracias al fiducia supplicans, casa a parejas irregulares. No quiero decir los del arco iris, porque después YouTube me sale diciendo, tenga cuidado con los lineamientos de conducta de nuestra comunidad. Así que los del alfabeto, los del arco iris, hoy día son bendecidos gracias a esto que viene impulsado por ese Papa que todo el mundo ama, ¿ve? Y quizás también sus amigos aman, ¿ve? El fiducia supplicans, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Entonces, esa es la historia de este reformador. Simons, aquí dice Zurich, pero en sí su movimiento se presenta más en Holanda, tiene más fuerza en Holanda. Él se dedica a hacer algo que ninguno de estos hizo. ¿Qué cosa? Mientras que estos de acá reformaron solamente, ¿qué quiere decir una reforma? Adopto todo, menos lo que creo yo que está equivocado, el catolicismo romano. Pero todos en su conjunto están en contra del gobierno del Papa. Así que todos dicen no al Papa, pero todos abrazan, bueno, depende, ¿no? Según su gusto fueron con su carrito del metro y dijeron esto va, esto va, esto va, esto no va, esto va, esto va. A su medida hicieron un catolicismo romano, a su medida. Y a eso le llamaron la reforma. Ustedes ya saben, Lutero viene y predica la justificación por la fe, Calvino viene y predica la justificación por la fe y también le introduce lo que él le llama la famosa predestinación. Pero no es la predestinación que nosotros creemos, porque hay algunos torpes, tontos, de una manera errada, vienen y citan a Calvino, alegando que él cree también la predestinación. La predestinación de Calvino es diabólica. ¿Ve? Porque según Calvino, tú puedes irte ahorita, puedes tener algún encuentro sodomita, regresar el otro domingo a la iglesia y sigues siendo salvo, porque ya estás preordenado para estar con Dios. No, escucha Calvino, sinvergüenza. Esa no es la predestinación que Dios hizo para nosotros, los santos. Él nos predestinó para ser hijos de Dios, santos, no pecadores. ¿Ve? No pecadores. Ese es el problema con Calvino. ¿Ve? Y luego viene Zwinglio. Zwinglio dice, bueno, señores, algo no está bien aquí. Zwinglio era sacerdote también. Y él dice, señores, algo no está bien aquí. Y entonces comienza a mirar a diestra y a siniestra y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué seguimos bautizando niños? ¿Ve? Lutero bautiza niños, los luteranos bautizan bebés. Los calvinistas bautizan bebés. Enrique VIII bautiza bebés. Pero Simons y Zwinglio dicen no al bautizo de bebés, porque debe de ser hecho siempre y cuando la persona sepa y tenga conciencia de pecado. Por eso les digo, reforma nunca existió. ¡Pum! Se acabó. Eso no tiene nada que ver con las edades de la iglesia, señores. El mismo profeta, cuando predicó la restauración del árbol novia, él dice, no se trata de una reforma. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trataba al final? De una restauración, hermanos. Restauración. Y eso es lo que tiene en mente Zwinglio. Pero Zwinglio dice, vamos a hacer todo lo que hace la Biblia,
Pero Zwinglio todavía seguía abrazando cosas que hacía Roma. ¿Ve? Pero viene el señor Simons, y el señor Simons dice, no, olvídate, vamos a volver de lleno a lo que hace la Biblia. Y es más, no vamos a entrar a la Revolución Industrial 1, no vamos a entrar a la Revolución Industrial 2, no vamos a entrar a la Revolución Industrial 3, y ahí están los famosos menonitas. Este ya se fue de exagerado, por eso se llama reforma radical. Él no solamente quiso volver a hacer lo que dice la Biblia, sino literalmente se volvió a la época de la carreta. ¿Ve? Hoy día van a encontrar películas quizás, porque aquí no hay menonitas, creo que no hay, pero vas a encontrar gente que vive literalmente manejando carretas. ¿Ve? Esos son los menonitas. No tienen celulares. ¿Y cómo se comunican? Usan los celulares más antiguos, los que no tienen imágenes, los que no tienen sino solo llamada y texto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Entonces, hermanos, nunca hubo reforma, porque reforma significa que, bueno, reformé la iglesia y en consecuencia yo debería estar teniendo como resultado una nueva iglesia, y no hay iglesia católica romana reformada, no existe, no, la reforma nunca existió. Incluso, esto que te estoy presentando solamente es una muestrita, porque hasta el día de hoy se sigue reformando la iglesia. ¿Cuántas denominaciones van? Bueno, los más reservados dicen que vamos como 30,000 denominaciones, otros dicen que vamos como 100,000 denominaciones, pero se sigue reformando, o sea, nunca funciona. Pero lo malo de estas tres, de estas cinco, todos eran trinitarios. Todos eran trinitarios. Por eso les digo, esto era como ir al metro y decir esto va, esto no va, esto va, esto no va, esto va, esto no va. Señores, la doctrina trinitaria nunca fue nacida en la Biblia. Todo eso que tú ves ahí, que dice, y en el cielo hay tres testigos, ¿ve? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahí en Primera de Juan, eso no existe. Se añadió como una discusión teológica, filológica. Los traductores dijeron que había una famosa coma juanina, y no hay ninguna coma juanina, señores, eso lo añadieron. Mateo 28:19, lo añadieron. Y en toda literatura del mundo antiguo, o digo, de los así llamados padres prenicénicos y postnicénicos, lo que se ha hecho es añadir la famosa frase Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso nunca existió. ¿Se dan cuenta? Eso es una creación romana. Es una innovación de la Iglesia Católica del tipo filosófica. Eso está escrito en la catequesis del mundo católico. La doctrina de la Santísima Trinidad es una innovación filosófica. Así que no existe la reforma. Dios nos ayude. Ojalá lo entiendan los hermanos, porque si algo estoy descubriendo últimamente, que hay muchos que malentienden, porque yo malentiendo también que todos son cultos. ¿Ve? Dios nos ayude. Ojalá que les alcance para entender lo que dije. Gloria a Dios. Entonces el profeta siempre nos habló de una restauración. ¿Qué es restauración? Volver al original. Donde no existía nada que Roma haya añadido, donde no había ningún concilio, ningún credo, ¿ve? Sino que volvamos a lo que al menos es el testimonio de hasta 4 generaciones que están registrados aquí en la Biblia. ¿Sí? Hay muchos que reclaman que deberíamos de volver a leer al pastor de Hermas. ¿Saben por qué? Porque el pastor de Hermas era claramente una muy buena, vamos a decirlo así, es un buen recordatorio de lo que es la creencia de al menos de todas aquellas cosas que no están en los libros que están incluidos en la Biblia. ¿Sí? Eso. Y hay muchos otros libros también que podrían citarse. Pero recuerden, la Iglesia Católica Romana se encargó de manipular los libros antiguos. Y por ahí, por acá, por allá, en qué medida, no sé, pero ellos se han encargado de añadirle cosas a esos escritos para poner como evidencia que ya se adoraba, que ya por ejemplo, que se adoraba imágenes, que se adoraba
la Santísima Trinidad y cosas por el estilo. ¿Ve? Pero eso no puede ser así. Incluso han llegado a añadirle la veneración a María. Sí, María, la mamá de Jesús, a María, desde los primeros siglos. Y eso nunca estuvo ahí. O sea, la gente no es tonta, hermano. Ya, si antes teníamos pocos filólogos, o sea, expertos en el lenguaje, hoy día tenemos más. Y cada vez hay más que no tienen nada que ver con la religión, los cuales simplemente investigan por amor y pasión, por su, ¿cómo se llama esto? Por su profesión. Hay arqueólogos que no son necesariamente cristianos o religiosos y se han dedicado durante su vida a investigar todo lo que es el mundo antiguo, todo lo que es la historia de la iglesia. ¿Ve? Y es ahí donde nosotros debemos de siempre tener puesta la mirada. ¿Ve? Porque el mismo hermano Branham nos decía que los científicos se van a encontrar primero con Dios que cualquiera de este montón de ministros, es lo que dijo él. ¿Ve? Y eso es lo que está pasando. Hace unos meses, creo, o fue hace unos pocos años, descubrieron una sala de lo que aparentemente puede ser una de esas primeras iglesias que se hacían en casas, que se describen en el libro de Hechos, capítulo 2, y en el medio de la sala hay una inscripción, y en esa inscripción se dice, hermano, lo que nosotros creemos, ¿ve? Que Jesús es la manifestación del único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Eran igual que nosotros, no creían en la Trinidad, no creían que había tres personas. Hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose. ¿Ve? No es otro Dios. ¿Ve? No son tres dioses manifestándose desde la eternidad. ¿No es así? Miren, eso de la Trinidad es tan confuso que los primeros que la propusieron dijeron que el Espíritu Santo procedía del Espíritu de Dios. Ojo con eso. Y luego llegó la Iglesia Católica, cuando ya se formaliza la Iglesia Católica Romana, y dicen que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. O sea, ¿dónde estamos? O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. ¿Qué es esto? ¿Ve? O sea, ya no hablamos de tres, sino que de dos. Y de estos dos procede el tercero. ¿De qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Hermanos, es que la confusión es que nunca van a entender. Esto es locura para el hombre normal, para el hombre del día a día. Para esto necesitamos a Dios. ¿Ve? El día domingo, si no han escuchado la grabación del día domingo, vayan y escúchenla. El día domingo explicamos cómo era que esto tomaba lugar. ¿Ve? Desde la eternidad, Dios proyectándose al tiempo. Eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que muchos no entienden. Piensan que Dios es Dios, Dios es Dios. Aquí está Dios. No, pero hay que entenderlo. ¿Ve? Lo que llamamos Dios es algo que de Dios no se ve, pero ahora se ve porque es la palabra. ¿Ve? O sea, en otras palabras, Dios, para que tú lo veas, se tuvo que hacer el mismo Dios. ¿Ve? Pero lo que es Dios es plural y es eterno. ¿Ve? Inaccesible. Bueno, para que no se confundan, vayan a la grabación del día domingo. Gloria al Señor. Entonces, bueno, esto ya saben, eso ya, este gráfico ya se los mostré, que la mayor cantidad de eruditos concuerdan al día de hoy, por ejemplo, en el caso del libro de los Hechos, que se ha escrito entre el 110 y el 130 después de Cristo. Entonces son 4 generaciones. 4 generaciones que están presentes hoy por hoy, cuyas vidas están reflejadas en los libros del Nuevo Testamento. Bueno, Dios les bendiga. Ya saben, las 7 edades de la iglesia. Por eso es importante estudiar las 7 edades de la iglesia. Ahí nos enseña cómo es que esto que era perfecto se comienza a corromper hasta que el mundo entra a lo que se conocen como los 1000 años de oscuridad. Del año, a ver, vamos a poner de acá, del año 500 hasta el 1500. 1000 años de oscuridad, hasta que Dios comienza una restauración. Lutero no sabía que era parte de la restauración. Wesley no sabía que era parte de la restauración. Ojo, Lutero y Wesley son paidobautistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que bautizaban niños todavía. ¿Ve?
son gente que bautizaba niños. ¿Por qué? Porque, oiga, Roma nunca pudo ser reformada. Ellos creían en reformas, pero Dios no quería una reforma, Dios quería una restauración. Vuelvan al original, desháganse de todo lo de Roma, porque todavía ellos dicen que el Espíritu de Dios siguió moviéndose en Roma. Dios nunca se movió en Roma. Dios se siguió moviendo en aquellos grupos independientes que no se denominaron y que hasta el día de hoy siguen adelante. Hoy día, gracias a Dios, estamos aquí. Y gracias al mundo eclesiástico, no podemos decir que somos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que para ser cristiano tienes que aceptar los 21 concilios de Roma, tienes que aceptar el bautismo en el nombre trino y al Dios trino. Y nosotros, para ellos no somos cristianos. Para Dios somos cristianos. Pero recuerda que el nombre de cristiano fue dado como un menosprecio. ¿Ve? Los cristianos, ¿no? Los que son como Cristo. ¿Ve? Pero en la Biblia tú vas a encontrar que nosotros somos llamados los del mensaje, los del camino, ¿ve? Los iluminados. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? En sí, somos los verdaderos cristianos, pero ellos se llaman cristianos. Nosotros somos como Cristo. Ellos son cristianos, pero nosotros somos como Cristo. ¿Ve? Ellos se pelean, se matan el uno al otro y dicen que son cristianos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, ya sabes, para llegar a unidad de la fe hay que conocer la Biblia. Sin conocer la Biblia no hay unidad de la fe. Vas a hacer pataletas, vas a hacer bochinches, porque no conoces la Biblia. Quieres que hagan tu capricho, no lo que dice la Biblia. ¿Ve? Dios nos ayude. Y cuando conoces la Biblia y llegas a la unidad de la fe, hablando del conjunto de personas que aman a Dios, que siguen a Dios fielmente, entonces comienzan a manifestar lo que han conocido aquí y comienzan a reflejar y manifestar al Hijo de Dios, lo que muestra que conocen al Hijo de Dios. Por eso es que lo pueden manifestar. Bueno, Dios nos ayude. Vamos a la última parte de nuestra charla. La vida viene solo por la palabra hablada. Gloria al Señor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, voy a usar la versión de Casiodoro de Reina, 1569, para los que están interesados en conocer más sobre lo que sucedió con Casiodoro de Reina y lo que acontecía en los días de Casiodoro de Reina. Estamos leyendo sobre eso los días... ¿Qué días? Los martes, ¿no? Los martes creo, sí. Sí, porque se nos terminó la serie los miércoles, de la ideología de género, y estamos ahora leyendo todo lo que pasó Casiodoro de Reina. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Un creyente igual que nosotros. Pero hermano, era un cura católico. Bueno, porque no había otra forma. Pero hermano, ¿cómo que es como nosotros? Aunque era un cura católico, para ordenarse como sacerdote, para estudiar las Escrituras, para conocer todo lo que él llegó a conocer, porque Casiodoro de Reina conocía el hebreo, conocía el griego, conocía el latín, gracias a, pues, hacerse de la educación que se la daban a los sacerdotes. Él fue ordenado como un sacerdote. Y siendo sacerdote, es que él siente el llamado de Dios por hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y qué cosa es hacer lo que se tiene que hacer? Seguir a Cristo, hermanos. ¿Ve? Dejar la doctrina de la Iglesia Católica Romana y seguir al Señor. Él creía que Dios era uno, como tú y yo, y él creía en el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, como tú y yo. Y él fue perseguido, como lo fue también Servet, asesinado Servet, tanto por católicos y protestantes, y uno de estos asesinos fue Juan Calvino, ¿ve? Porque Calvino era del que, si no crees la Trinidad, si no bautizas en la Trinidad, muérete. Y lo mataron a Servet, porque Servet era abiertamente creyente de que Dios era uno. ¿Ve? Lo mataron. Servet hizo muchos aportes en astronomía y último dijo que había una arteria que pasaba por los pulmones. ¿Y qué dijeron? Calvino dijo, eso es una locura. ¿Qué dijo el Papa? Eso es una locura. Calvino, ¿qué te parece si lo matamos juntos? Vamos a matarlo juntos. ¿Y lo mataron? ¿Ve? Lo mataron. Calvino mató a tantos y como pudo, igual que Roma. ¿Ve?
Así fue. Hubo la Inquisición romana y hubo la Inquisición protestante. ¿Ve? Mataban a todo el mundo. Miren, Calvino mató a muchísimos porque se resistían a bautizar bebés. Bebés. En especial mataron a los anabaptistas. Hermano, los persiguieron como si fueran escoria. La historia dice que la gente de Calvino agarraba a los bebés de los anabaptistas y los reventaban en las piedras. Esos eran los protestantes, que a veces algunos citan. Calvino era un maldito, hermano. ¿Ve? A las mujeres las abrían en dos, a los hombres les cortaban las cabezas. Mataron, hermano, un día fueron al río donde todos lavaban y mataron a muchos anabaptistas. ¿Por qué? Porque los anabaptistas no creían en el bautizo de bebés. ¿Se dan cuenta? Y por muchas otras razones más. ¿Ve? Dios nos ayuda. Y a veces ustedes citan a Calvino. La famosa predestinación que predica Calvino no es la misma predestinación que nos enseñó el hermano Branham. ¿Eh? Es otra cosa. ¿Ve? Porque los calvinistas piensan que por haber matado a todas esas personas, todavía eran salvos, cuando la Biblia dice, los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ve? Dios nos ayude. Y hoy día hay mucha gente así, que por su fe quiere matar a gente. ¿Ve? Si no eres solo cinta, te quieren matar, hermano. Dios nos ayude. Si tu revelación no está produciendo a Jesucristo, tu revelación está mal. Es fanatismo. ¿Ve? Dios nos ayude. Así que antes de citar a Calvino, piensa bien qué cosa era Calvino. Entonces ya saben, si están interesados, los miércoles estamos leyendo todo sobre cómo se hizo la Biblia del oso, la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569. Este hombre fue tan perseguido, hermanos, que apenas recién hace 100 años se le reconoce su trabajo. Antes de eso, esta obra se la estaban acreditando a Cipriano de Valera solamente, porque Valera era un luterano. Se dijo que Reina, Casiodoro de Reina, era un calvinista, pero no era calvinista porque Calvino lo quería matar. Casiodoro de Reina era unicitario, como nosotros, unicitario. Él no creía en la Trinidad, nunca la creyó. Y se exilió. Él y su familia hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus hijos ni los hijos de sus hijos. Se tuvieron que cambiar hasta de nombre porque los querían matar. A Casiodoro de Reina lo quemaron simbólicamente en la Inquisición de España. ¿Ve? Fíjense cómo va la cosa. ¿Ve? ¿Cómo va la cosa? Bueno, Dios nos ayude. Este miércoles de repente comienzo de nuevo esa lectura, porque está muy buena, está muy interesante. Te lleva hasta los mismos principios. Cómo llegó la Biblia a España, cómo llegó el Evangelio a España. Ustedes saben que en la Biblia se menciona Tarsis. Tú nunca vas a encontrar España en la Biblia, salvo cuando Pablo la menciona. Pero desde tiempo antiguo, Salomón ya llegaba a España. Se le llamaba a este lugar Tarsis. Tarsis, para que lo conozcas. ¿Ve? Tarsis. Bueno, Dios nos ayude. Vamos acá. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice así. En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Ojo con eso, miren la traducción diferente que él hace a la que nos presentan en Biblias modernas, o mejor dicho, en la Biblia que ha sido, entre comillas, corregida de la Reina Valera. ¿Ve? Para Cipriano de Valera, para Casiodoro de Reina era claro. En el principio ya era la palabra. Y la palabra era acerca de Dios, ¿ve? Y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Todas las cosas por esta fueron hechas, y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. En ella estaba la vida, ¿ve? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron, ¿ve? Entonces, ¿se pueden dar cuenta cómo es la codescendencia de Dios? Acá en la eternidad, Dios no es accesible. Aquí en la eternidad, Dios es el todo en todos.
Aquí en la eternidad Él es el autosuficiente, pero aquí en el tiempo Él es la palabra, ¿ve? Él es todo acerca de la palabra, perdón, la palabra es todo acerca de Dios y Dios es la palabra, ¿ve? Dios es la palabra, ¿ve? Y esta, o sea, la palabra, era en el principio acerca de Dios, lo está volviendo a afirmar. Era todo acerca de Dios, ¿ve? Todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin la palabra nada de lo que es hecho fue hecho. Miren ahí. Y luego dice, en ella estaba la vida, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. O sea, esa luz que vamos a ver al final es lo que tiene que haber en ti, en mí, en todos nosotros. Esa luz tiene que fluir, ¿ve? Pero como resultado de la recepción de la palabra de Dios. Vamos a citar al hermano Branham. Presten atención, por favor. Mira lo que dice el hermano Branham. La palabra misma es espíritu. Acuérdense que esta es la sexta parte ya. Si no has escuchado las 5 primeras, ve y escúchalas y luego vuelve. Digo yo a los que están escuchando la grabación, o si crees que puedes entender, continúa. Pero esto, para comenzar, es lo que hay. No voy a volver a recapitular los 5 mensajes que ya prediqué, pero estoy tratando de seguir en donde me quedé. ¿Ve? La palabra misma es espíritu, claro, porque la palabra era acerca de Dios, Dios era la palabra. ¿Qué cosa es Dios? Dios es espíritu. La palabra es espíritu. ¿Estamos hasta ahí? Y en la palabra está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. O sea, cuando la palabra viene, se convierte en luz para ti. Cuando ya menciona al hombre, ya eso tienes que ver que es algo que ya es producto de la interacción de la palabra con nosotros. ¿Ve? El hermano Branham viene y dice lo siguiente. La palabra misma es espíritu. Es espíritu en forma de palabra. Es espíritu en forma de palabra. Nadie se va a confundir, creo. Juan 6:63 dice lo siguiente. Mira lo que dice ahí. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra se hizo carne y ahora Jesús las habla, y tú también deberías estar haciendo eso. La palabra se hizo carne, Juan 1:14, y en el versículo 63 del capítulo 6 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Tienen que ir viendo cómo todo es tilvana, porque si tú no sabes cómo es tilvana, te vas a entregar locamente, ciegamente a lo que se está predicando en cualquier otro lugar que solamente hace sino que un remedio de lo que es la verdad. Y digo remedio porque ni siquiera llega a ser original. Dios nos ayude. Entonces, fíjese. Y luego puede ver cuando es vivificada o traída a vida. El espíritu de la palabra comienza a obrar y actúa. O sea, aquí ya estamos en la liga mayores, pues. Si tú dices que eres cristiano o cristiana, si dices que eres del mensaje, tengo que ver eso. Si no veo eso ahí, no eres del mensaje. Y si es posible, te recomiendo rebautizarte. ¿Ve? Eso es lo que está pasando. El mensaje no es algo que se sella con una simple promesa de un día hace 20 años, no. El mensaje es siempre constante, siempre vivo, siempre presente, en todo momento, en toda situación y circunstancia. ¿Ve? Me olvidé. Esto que estoy leyendo está en el cuarto sello, 21 de marzo del 63, párrafos 67 y 68. No sé si están captando. Ahora estamos ya no en la eternidad, estamos en el tiempo, estamos en lo que sucede en tu vida, en mi vida, en la de todo aquel que dice que cree el mensaje, en todo aquel que dice que vive el mensaje, lo cual dudo de casi el 90%. El otro día leí a alguien en el internet que decía, a todo aquel que no crea en tocar cintas, si yo me lo encuentro, lo abro con mi cuchillo, caza cocodrilos. Yo dije, ¿cómo va a ser eso?
Y así dice que es un fanático de José. Eso es un asesino, ¿ve? Ese es un ISI. Ese es peor que un musulmán terrorista, ¿ve? Dios nos ayude. ¿Se dan cuenta? YouTube, no me censures, estoy solo anunciando algo. Pero es así. ¿Cómo va a ser eso una obra de Cristo? Ni siquiera Pedro hizo eso cuando quería defender a Jesús. Pedro a lo mucho sacó una oreja. Pero este otro es un sinvergüenza. Con su propia boca se declaró asesino. ¿Ve? En sus redes se declaró un asesino. Si tú tienes esa actitud, no eres cristiano o cristiana. Si eres un bochinchero o bochinchera, no eres cristiano o cristiana. Una vez más leemos esto, porque es vital, es importante. Lo dice William Marron Branham, no le estoy diciendo yo, menos mal, porque si no dirían, ¡ay, qué exagerado! Legalista. Eso no es legalismo, ni siquiera saben lo que es legalismo. Estos hermanos que usan la 17, 18, 38ª parte de su cerebro. Ojo que no estoy siendo rudo, porque he dicho que al menos tienen cerebro, aunque usen una nada de eso. ¿Ve? La palabra misma es espíritu. Mira lo que dice ahí. Es espíritu en forma de palabra. Jesús. Eso es Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, palabra de Jesús, son espíritu y son vida. ¿Ve? Y en el 64, si tienes tu Biblia abierta, dice, pero hay algunos que no creen. Allí dice eso. ¿Ve? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Mira lo que dice. Y luego, pueden ver, cuando es vivificada o traída a vida, el espíritu de la palabra comienza a obrar y actúa. Es Dios moviéndose, Dios hablando, Dios caminando. Comienza a obrar y actúa. ¿Ve? Ahora, miren esto. Un pensamiento primero tiene que ser un pensamiento antes de poder ser una palabra. Bueno, está recapitulando con respecto a de dónde viene esa vida. Y luego, cuando un pensamiento es presentado, entonces es una palabra. Muy bien. Entonces dice, ahora, esto es el pensamiento de Dios que Él ha puesto en la palabra. Está recapitulando lo mismo que dijimos el otro día. Y luego, cuando nosotros lo recibimos de parte de Él, llega a ser una palabra. ¿Se dan cuenta? No sé si me están captando. Pongan en YouTube, pónganlo a velocidad más bajita que sea y escúchenlo lento. ¿Ve? Ahora, esto es el pensamiento de Dios que Él ha puesto en la palabra. Y luego, cuando nosotros lo recibimos de parte de Él, llega a ser una palabra. Muy bien. Ahora, en preguntas y respuestas, porque hay algunos por ahí que salen a contradecir, no, eso no es así, que eso no es así. Bueno, y por lo regular son predicadores de falsa doctrina, o uno que otro loco por ahí. ¿Ve? Preguntas y respuestas, dice 30 de agosto del 64. Porque hay algunos que han llegado a decir, pero eso es lo que él cree. No, no es lo que yo creo, es lo que la Biblia cree. El profeta creía. La Biblia nos enseña. ¿Ve? Yo no le vengo a decir nada que no esté escrito, que no esté dicho ya. Porque recuerden, yo no tengo mi mensaje, sino que les vengo a predicar el mensaje. ¿Me entiende? Que Dios ya nos dio. Yo no tengo mensaje. Si yo digo que tengo mensaje, mentiroso soy, porque yo no tengo mensaje. Esto es el mensaje de Dios, este es el mensaje de la Biblia. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En preguntas y respuestas, 30 de agosto del 64, párrafos del 280 al 281, tenemos lo siguiente. ¿Quién es su pequeña reina en casa? Es la pregunta. ¿Quién es su pequeña reina en la casa? Piensen en eso un ratito. Ella les ministra alimentos a ustedes. ¿Ve? ¿Es correcto eso? O sea, la ama de casa
suministra alimentos. Vamos a ver qué cosa quiere enseñarnos William Branham acá. Él dice, pero cuando ella les ministra a ustedes, eso es lo que, y viene y dice, la novia le ministra a Cristo la palabra. ¿Qué cosa es lo que la iglesia hace? ¿Qué cosa es lo que la iglesia da? ¿Qué cosa le ministró Pedro a ese hombre que estaba tendido en la puerta de la iglesia de la Hermosa? Le ministró la palabra que es espíritu, la palabra que tiene la vida, y la vida en el hombre es luz. ¿Ve? ¿Qué hizo Pedro? La novia de Cristo le ministró la palabra. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Cuando dijo levántate, el Espíritu ya estaba obrando en ese hombre, haciendo cálculos, restaurando lo que tenía que restaurar. Y Pedro le dijo, levántate, resucita tendón, resucita ese órgano, resucita esas células, moléculas, qué sé yo, y anda. Y se paró. ¿Ve? Fue en cuestión de segundos. Uno dice, eso no puede suceder en tu tiempo, pero en el mundo de Dios sí. Y hoy día podían llamarle a eso, pues, mundo cuántico. ¿Ve? Cuando entras al mundo cuántico todo es diferente. En el mundo cuántico ya hay gente que ha retrocedido en el tiempo, han avanzado en el tiempo, han ido al futuro y regresado al pasado y luego vuelto al mismo momento en el que comenzaron las pruebas, los análisis. En el mundo cuántico todo es diferente. Mientras que aquí entras por una puerta, en el mundo cuántico esa puerta se convierte en 2 puertas y hasta en 3 puertas y 4 puertas. ¿Ve? Mientras que tú piensas que hay una sola salida aquí, en el mundo cuántico hay múltiples salidas. Por eso es que Jesús, aunque estaba cerrada la puerta, Él podía ingresar a la habitación y decirle a todos ellos, no teman, yo soy. ¿Ve? Y Tomás diciéndole, hasta que no te toque las heridas, yo no sé si eres o no eres. Y él le dijo, ven acá y tócame, yo soy. Bienaventurado el que no viendo ha creído. ¿Se dan cuenta? Jesús aparecía y desaparecía. A eso le llaman hoy día mundo cuántico. Se ha desarrollado matemática cuántica, física cuántica, química cuántica. Y no pienses que es de ahora. Albert Einstein y este señor Tesla ya hablaban de cuántica en sus días. Lo cuántico cambia las reglas. Lo cuántico cambia todo lo propuesto por Newton. ¿Ve? Lo cuántico hace que muchas cosas que para ti y para mí son imposibles, sean posibles. El otro día, este señor, el dueño de ex Twitter, le puso un chip a alguien en el cerebro. Y es como un celular. Cada cierto tiempo le actualizan la memoria y sabe algo más. Un hombre con un chip. Ya no tienes que usar un mouse. Solo con tus pensamientos puedes mover el mouse. Oiga, pero eso es increíble. ¿Cierto? ¿Cierto? Hoy día se está hablando de hombres biónicos. Satanás piensa que él ya pudo imitar a Dios. Hacen que los ciegos vean, hacen que los cojos anden, ciertamente. Pero imagínate que se les vaya la luz, se acabaron los biónicos. Si no hay dónde recargarlos, se acabó todo. Por eso es que la Biblia dice que van a llegar un día en donde en verdad van a ser prodigios mentirosos, señales mentirosas. En el tiempo antiguo a todo eso que ya hacen hoy le llamarían hechicería. Todo lo que hasta el día de hoy ha sido una imitación o remedio de los milagros de Dios son hechicerías, son trucos, son ilusiones. Tú lo ves y ahora no lo ves. Son trucos. Simón el mago era un mago, era un hechicero. Era un, ¿cómo se llama? Houdini de su día. Hasta que no pudo escapar de la tumba y se quedó ahí y se murió. Él quiso decir que él iba a resucitar al tercer día, lo enterraron vivo y no pudo salir. Murió. Los que pensaban que era Dios ni siquiera tocaban la tumba. Y los que sabían que esto era un truco no se atrevían a sacarlo
porque los que creían en Él como Dios se iban a desilusionar. Y es así como muere Simón el Mago, el que decía que era Dios. Los que están siguiendo conmigo las lecturas de Irineo de Lyon saben todo esto. Incluso hemos leído de aquellos hombres sabios, de aquellos hombres llenos de gracia, y eran falsos predicadores, falsos ministros, y cómo le transmitían la gracia a sus seguidoras, ¿verdad? Eran unos desgraciados, ¿ve? Todo eso mismo sucede hoy en medio de todas estas doctrinas, en todos estos predicadores de falsa doctrina. ¿Ve? Dios nos ayude. No, no es así. Si es así, o si son fornicarios, o si son pederastas, o si son sodomitas, pero algo de eso hay. Está en Romanos capítulo 1. Cuando te alejas de Dios, Dios te entrega una mente corrupta. ¿Ve? Miren, la novia de Cristo, la novia le ministra a Cristo la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. Hay que ministrar la palabra. Hay que ministrar la palabra. Lo más grande que he hecho en estos últimos años ha sido ministrar la palabra. ¿Ve? Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Pedro, ese no fue el que le cortó la oreja a Malco, sí, pero ahora era la palabra hecha carne, ya no era Pedro, era otro. La gente lo miraba y decía, este hombre ha cambiado, es otro. ¿Ve? Pero hoy día vemos a cualquiera y decimos, ese es el mismo de siempre. O la misma de siempre. Mira acá. ¿Ven? Ella, la novia de Cristo, le ministra la palabra al rey. La palabra. Manifestando su palabra prometida en la edad que ella está viviendo. ¿En qué edad estamos viviendo, Javier? La edad del rapto. Se supone que ya deberíamos estar allá. Se supone que deberíamos estar listos. ¿Ve? Listas. Se supone. Fíjense. Oh, vaya, dice. Esa fue una buena. Wow. Ministrando en la edad. La palabra. No credos, no dogmas, no concilios, no fiducia supplicans, ninguna de esas tonterías de los reformados, predicando la palabra, Dios en pieles humanas una vez más. Si tu revelación no está revelando a Cristo, no está manifestando a Cristo, tu revelación está mal. Tenemos que ir progresivamente, claro está. Pero esa es la meta, eso es el final, eso es lo que hemos de conseguir. ¿Ve? Si tú logras entender cómo se mueve esto, cómo es el algoritmo de esto, tú tienes todo, lo tienes todo ya. ¿Ve? Ahora, fíjense, y él vino, y millones de millones vinieron a él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ellos fueron juzgados así. Eso está en Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. ¿Quién era esta que vino? La novia, la cual no tenía que venir a juicio. Ella está libre de juicio. ¿Ve? Eso está en Juan 5. Vamos ahí. Juan 5, versículo 24. Si acaso no te acuerdas, abre tu Biblia. Ahí dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Eso está tremendo. ¿Ve? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Vamos a otra cita más. ¿Se está entendiendo? O quizás debo decir como el profeta, esta generación no va a entender, pero vendrá una que entenderá. No creo que sea así, creo que están entendiendo. Mira lo que dice ahí, en este mensaje que se llama, esto es en el libro de las edades, en la edad de la iglesia de Pérgamo, página 173. Mira lo que dice ahí. Esta palabra que él ha dejado en la página impresa es una parte de él. Pero dime tú, ¿qué cosa es lo que está impreso acá? Letras. No, pues, ¿qué más? Números. ¿Qué más? Numeritos. ¿Qué más? Aquí, ¿qué cosa está impreso? La vida y testimonio de aquellos hombres y mujeres, a través de quienes el Espíritu de Dios ha dejado su testimonio. El testimonio del Espíritu de Dios viviendo a través de hombres y mujeres. Eso es lo que está aquí en cada página de la Biblia. Mira lo que dice ahí. Esta palabra que él ha dejado en la página impresa es una parte de él. Cuando usted lo acepta por fe en una vida llena del Espíritu, la única forma de aceptarlo a él por fe es tener una vida llena del Espíritu. De Dios, no del mundo, no de un lobo o de una loba. Es con el Espíritu de Dios. Él dijo que su palabra era vida. Lo acabamos de leer, Juan 6:63. Pero eso es exactamente lo que es. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Su palabra es vida. Su palabra es vida. Tú estás vivo si está la palabra de Dios en ti. Estás viva si está la palabra de Dios en ti. Entonces, cuando no veo la palabra, no puedo decir que ahí hay algo. Yo me recuerdo de aquel trágico día cuando mi hermano murió. Mi padre lo recogió de la cama y fuimos corriendo al hospital. Llegamos al hospital, el doctor lo tocó y dijo, está muerto. Y mi papá dijo, no puede ser, revíselo bien. Y el doctor lo tocó y dijo, está muerto, no se puede hacer nada más. Llegó, muerto. Está muerto. Y es así como muchas personas están. Pero, pastor, haga algo. Estás muerto. Pastor, haga algo. Estás muerto. Necesitas a Dios. Sin Dios estás muerto o muerta. El Espíritu de Dios solamente puede hacer algo, hermano. Traer vida. 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 Si no tienes vida, estás muerto o estás muerto. Necesitamos el Espíritu de Dios. Ahí está, ¿ve? Es el Espíritu y Él es Espíritu y Él es vida. ¿Cuántos tienen vida? ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen vida? Gloria al Señor. Eso es tremendo. ¿Ve? Eso es exactamente lo que es la palabra. Wow, el hermano Brano lo está diciendo. Eso es exactamente lo que es la palabra. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Wow. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en su corazón, esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios. Oiga, yo he visto por años y años a gente religiosa que yo sé que no son ni cristianos, Dios santo, pero lo único que saben decir cuando les pasa algo, Jesucristo. Y tú dices, ¿pero eso qué hace? Tu vida no respalda ese nombre. Jesucristo. Tu vida no respalda ese nombre, tocacinta. Son mundanos. No está hablando de esa forma. La vida de Dios tiene que estar en ti. La vida de Dios tiene que estar en ti. La vida de Dios sigue a Dios. La vida de Dios sigue a Dios. ¿Ve?
encuentra a Dios, se mueve en Dios, no en la antipalabra, no en la secta, no en la falsa doctrina. Ay, pero que Dios y quiere algo conmigo en la falsa doctrina. Sí, que te mueras, ¿ve? Porque hermano, él dijo, Pedro y a estos otros apóstoles, arrancamos la cizaña. No, espérate. Ya de ahí los voy a juntar en falsa doctrina para que los vaya a quemar más adelante. ¿Es lo que dijo Jesús o no? Es lo que dijo Jesús, ¿ve? Oiga, pero están a veces algunos como cuando Dios le mandó. Oiga, había un hombre en medio de una inundación, un cristiano supuestamente. Dios me va a ayudar, vino un bote, le dijo, vamos, te llevamos. Dios me va a ayudar, vino un helicóptero, vino y le dijeron, vamos, sube. Dios me va a ayudar, vino un yate, vamos, Dios me va a ayudar. No quiso subir, se muere, va delante del Señor. Esto es una broma, por cierto. Y el Señor le dice, ¿y tú qué haces acá? Pero Dios, ¿tú nunca me ayudaste? ¿Qué pasó? Nunca me ayudaste. Y él dijo, te mandé un bote, te mandé un helicóptero y te mandé un yate. ¿Qué cosa haces tú que no me crees? ¿Se dan cuenta? Están esperando que baje alguien así como un ser alado y diga, sube, te llevaré volando como Calimán, ¿no? ¿Qué cosa vuela hoy día? Como Superman, ¿no? ¿Qué se creen la novia de Superman para que venga Dios y lo cargue así y lo lleve volando por todo el mundo? ¡No! Quizás te está mandando este mensaje ahora para que entiendas. ¡Huye de ahí! ¿Ve? ¡Sal de ahí!, dice la Biblia. ¿Es lo que dice la Biblia, no? Para que no seáis cómplice, para que no seáis acusados por asociación de los pecados de esa religión, de esa secta. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual a que si hablara la deidad. ¡Wow! Ahí lo dijo todo. La palabra de Dios es espíritu y vida. ¡Wow! Es como si Dios la hablara, hermano. La hermana Samantha se quedó en shock. Oiga, es como si Dios la hablara. ¿Ve? Toda montaña tiene que desvanecerse. Satanás no puede pararse ante ese hombre o ante esa mujer. Wow. Así que no se trata solo de decir, Jesucristo. No. La mayoría de gente vieja, religiosa, piensa eso. No es así. No es así. No estoy menospreciando a nadie, pero estoy diciendo la verdad. Oiga, vuelvan a Dios, vuelvan a la palabra, ¿sí? Vuelvan a lo original. Dios nos ayude. Esta parte última me gustó. Mira, otra vez. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra de fe, esa palabra en fe, en su corazón y la pone sobre sus labios, no solamente decir Jesucristo. Esto no es un hechizo, hermano. Mejor di abracadabra, pata de cabra. ¿No? Mucha gente usa el nombre de Jesús como si fuera un hechizo. Jesucristo. ¿Eso, qué hace eso? Él dijo, tus ojos sean abiertos. Levántate, tus ojos sean abiertos. Levántate y anda. Porque el nombre del Señor ya estaba en ellos. El nombre del Señor ya estaba en ellos. Estaban ahí, hecho en el cielo. Sirve. Hace unos años había un prejuicio. Si algún juguete que te regalaban decía Made in China, tú decías, esto es una baratija. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los más mayorcitos acá? Cuando te regalaban un juguete chino antes, hoy día los juguetes chinos son buenos, son mejores que Hasbro. Pero antes, hermano, que te regalen un juguete chino era sinónimo de, es un baratillo, una baratija. Lo levantaron en algún pulguero, ¿ve? Hoy día no, hoy día me retracto. Hoy día cualquier cosa hecha en China es de alta calidad. Si tienes un Apple, saca, ¿y qué dice ahí? Diseñado en California, hecho en China, hecho en Vietnam, hecho en la India. Tienes un Samsung, es de tecnología de Corea del Sur, pero está hecho en China, o quizás en Vietnam, o quizás en Singapur. Hoy día son cosas buenas las que se hacen en China. Mientras que los Estados Unidos está peleando por poner el 5G, China tiene el 5G no solo en China, sino en todo el mundo. ¿Ve?
La antena de Huawei de 5G que se mueve en Perú es China. ¿Ve? Y bueno, de paso los chinos están metidos en tu casa, vigilando todo. Eso es lo malo. ¿Ve? Dios nos ayude. Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Dios nos ayude. Pero mira lo que dice acá. Cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual a que si hablara la deidad. Toda montaña tiene que desvanecerse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. Wow. Por eso es que el hermano Branham dijo, si tú eres sincero, ni siquiera el cáncer podrá estar en pie delante tuyo. Tú tienes que ser sincero, la persona tiene que ser sincera también. A veces no va a funcionar así, ¿cierto? Porque no depende de nuestros gustos, depende también de la voluntad de Dios. El hermano Branham era siempre pedido para orar. Hubo gente en Alemania que le estaba llamando al hermano Branham en la época de la Segunda Guerra Mundial. Le iban a pagar el Concorde para que vuele a Alemania y regrese en la tarde a su casa de nuevo otra vez. Le iban a pagar el Concorde. El hermano Branham pidió la dirección de Dios. Señor, debo de ir, debo de ir, debo de ir, no debo de ir, no debo de ir, no debo de ir. ¿Qué me dices, Dios? Debo de ir allá y orar por esa bebita que se acaba de morir, la única niña de esta familia tan buena, tan noble, tan cristiana. Y el hermano Branham recibió de parte de Dios una palabra. No hay nada que puedas hacer. Tú eres el gran hermano Branham, el que ora por los enfermos y sanan, el que ora por los muertos y resucitan, pero en este caso no puedes hacer nada. Y el hermano Branham le dijo, lo siento, el Espíritu de Dios me ha indicado que no hay nada que pueda hacer. Cancelen todo, no voy a ir. Oh, pero hermano, yo pensé que Dios lo hacía todo, siempre todo. Él hace lo que se tiene que hacer. ¿Ve? Porque alguna gente dice, no, pero oiga, por algo usted tiene el Espíritu de Dios, sí, para hacer la voluntad de Dios. Ojo con eso. ¿Ve? Ojo con eso. El hermano Orman Neville comenzó a satisfacer a la gente. Hermano, profetíceme, profetíceme. Y el hermano comenzaba a profetizar, a decir sueños, a revelar los sueños y cosas así, hasta que el hermano Branham le llamó la atención. No hagas eso. No estás aquí para revelarle a todo el mundo. Y comenzó a mentirles, a contarles cuentos, a contarles historias. Porque no todo Dios te revela. ¿Ve? A veces yo encuentro a las personas, a ver, cuéntame tu sueño, yo te lo interpreto. Ni siquiera leen su Biblia e interpreta sueños ahora, ¿no? No se dejen engañar por estos chamanes. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Cuántos están contentos? ¿Están entendiendo? ¿Se entendió, Conan? ¿Sí? Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Gloria al Señor. Conclusión general. Estamos terminando ya. La vida espiritual, ahí está. La vida espiritual proviene de la palabra hablada. Acuérdense, Juan 1:1. En el principio era la palabra era acerca de Dios, Dios era esa palabra. En esta palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, desde la eternidad llegó a meterse en ti. La hermana Nicole tiene vida eterna, la hermana Gisela tiene vida eterna, Javier tiene vida eterna, Conan tiene vida eterna por la palabra. La vida espiritual, la vida de Dios proviene de la palabra hablada, que es considerada como el Espíritu, mayúsculas, manifestado en forma de palabra. Esta palabra, al ser recibida y hablada por aquellos que creen, o sea, ahí estás tú, lleva consigo el poder de la deidad. Wow. Y es capaz de vencer cualquier obstáculo. Pero escuche la condición. Tienes que creer, tienes que ser creyente. Tienes que estar lleno del Espíritu de Dios para que eso suceda. No es solo algo que, mira, ya tengo el poder, soy Astro Boy. No. Ya tengo el poder, voy a hacer ¿cómo se llama eso? No.
Soy Superman. No, 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 así no funciona. Te vas a dar contra el muro más grueso que hay en este mundo. Primero tienes que estar seguro que estás lleno del Espíritu de Dios. Estás lleno de fe. ¿Me están captando? ¿Y qué crees? Esa palabra, al ser recibida y hablada por aquellos, ahí está la condición, que creen, pero yo creo, hermano, no crees. Lleva consigo el poder de la deidad y es capaz de vencer cualquier obstáculo. Vamos a ser más específicos, conclusiones específicas. La palabra hablada es espíritu en forma de palabra, según Juan 6:63. Ya lo hemos leído. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios manifestado en forma de palabra. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios manifestado en forma de palabra. La novia, la iglesia verdadera, ministra la palabra a Cristo, de manera similar a como una esposa ministra al esposo. Esta acción de ministrar la palabra es crucial para la vida espiritual. Tiene que estar ministrando la palabra. Ahí viene el pastor, ahora sí, pónganse todos a ministrar la palabra. Eso es hinduismo, ¿ya? Porque hay gente que cuando viene el pastor, toda la casa parece que estuviera en completa armonía, en completa paz, ¿no? Hasta el perro está quieto. Antes que llegue el pastor, 5 minutos antes, no, peleando ahí. Pero llega el pastor, toca, esa es la tocada del pastor, todos modo zen, ¿no? Ahí meditación, trascendentales. Dios nos ayude. Mira, tenemos que estar siempre ministrando la palabra, eso es crucial para la vida espiritual. Siempre la palabra, ¿ve? Siempre la palabra. La palabra es parte de Dios mismo, es Dios mismo. La palabra es parte de Dios mismo. Y al ser aceptada por fe, trae consigo vida espiritual, vida eterna, ¿ve? La vida de Dios. Jesús es identificado como la encarnación de la palabra. Jesús es identificado como la encarnación de la palabra. ¿No creen eso? La palabra se hizo carne. ¿Ve? Juan 14:6. Sí, miren, todo el libro de Juan es tremendo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra conclusión, cuando un individuo lleno del Espíritu recibe y habla la palabra con fe, se equipara a hablar la deidad misma, lo que vimos hace un rato. Cuando un hombre, una mujer lleno del Espíritu recibe y habla la palabra con fe, se equipara a hablar la deidad misma. Y cualquier obstáculo, incluso Satanás, debe ceder ante esta manifestación del poder divino. Y el hablar la palabra no solamente es mencionar Jesucristo, como hacen algunos, de verdad que me da que pensar. Había un señor que venía aquí hace años, es gay. El tipo, cualquier cosa, Jesucristo. Bueno, ya no viene porque obvias razones, ¿no? Pero el hombre era bueno citando Jesucristo. Sigue siendo gay. ¿Me entiende? No tiene espíritu de Dios. No tiene nada. ¿Ve? Así que no se trata solo de citar el nombre de Jesucristo como palabras mágicas. El nombre de Jesucristo es un carácter en ti, en mí. ¿Ve? Entonces un hombre lleno del Espíritu de Dios, cuando recibe la palabra de Dios y habla la palabra con fe, se equipara a hablar la deidad misma. Gloria al Señor. ¿Y eso a dónde nos lleva? A Hebreos 13:8. Según la versión de 1569 es Jesús, el Cristo, ayer y hoy, el mismo también es por los siglos. ¿Ve? Está hablando acerca del Espíritu, está hablando acerca de la unción, está hablando de lo que
lo elevó a él a ese nivel, la palabra. Y en la versión amplificada dice: Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades, ¿sí? A través de las edades. El señor Zwinglio, del que te hablaba hace un rato, él tenía miedo de leer la Biblia. Él estudió en el seminario, se graduó como sacerdote, y siendo sacerdote sintió el llamado de Dios a hacer algo. Ustedes saben, él comienza un mover. ¿Y qué pasa con Zwinglio? Bueno, Zwinglio, ya siendo movido por Dios, en medio de la reforma, él escribe una declaración: nunca en mi vida he leído la Biblia, porque me da miedo que al leerla me vaya a confundir. Yo digo: Dios santo, ¿cómo puede ser un sacerdote de Dios? ¿Cómo pudo haber estado ministrando lo que sea que ministraba y se llamaba ser un representante de Cristo y nunca en su vida había leído la Biblia? Zwinglio. ¿Ve? Los que no conocen la historia, por eso es que después se lamentan de no conocerla. Zwinglio es muy conocido hoy como un tremendo representante yo digo, ¿de qué? Él mismo escribe, se declara, dice: nunca he leído la Biblia por temor a que me desvíe. Pero hoy día la gente se desvía porque no leen la Biblia. ¿Ve? El hermano Branham leyó la Biblia. Ningún otro predicador en su día leía la Biblia como leía el hermano Branham. No hay nada que él no haya dicho que no esté en la Biblia. Y le pedía a todo cristiano de todo el mundo, en todo tiempo, leer toda su Biblia todos los días. Es lo que él dijo. ¿Ve? ¿Cuántos son del mensaje y creen eso? Nadie. Son muy poquitos. ¿Ve? Wesley comenzó todo lo que comenzó, comenzó a hacer todo lo que hacía, hasta que alguien lo confrontó y le dijo: Wesley, ¿tienes fe? No. El padre de la santificación no tenía fe. Y el consejo de este anciano fue: sigue leyendo tu Biblia. Sigue leyendo tu Biblia. Ahí vas a encontrar la fe. Hasta que la encontró, él mismo declara: leyendo mi Biblia, conociéndola toda, de tapa a tapa, vez tras vez y vez tras vez, conseguí la fe. Wesley, ¿ve? Y hoy día unos papanatas no quieren ni leer la Biblia. Wesley, mensajero de la iglesia, aunque creía en María, creía en todas estas cosas básicas de la iglesia católica romana, estamos viendo la evidencia. La Biblia cambia todo. Cuando tú ves el testimonio de otros, cambias, todo cambia. Dios nos ayude. Puesto de pie, hermanos, puesto de pie. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si me equivoqué en algún dato, simplemente es cuestión histórica, pero el mensaje de fondo es el mismo, ¿sí? Dios nos ayude.